como lo hemos comentado aquí en 6 AM, las consecuencias que algunos señalan podría tener para la soberanía la creación de las famosas zonas binacionales con la República Bolivariana de Venezuela. Hay un personaje en el movimiento y la coyuntura colombiana que tiene visión para todas estas cosas, porque fue ministro de Defensa, preocupación del asunto binacional, y porque fue embajador en los Estados Unidos para todo lo que nos está pasando hoy con ese país, el exministro de Defensa y ex embajador en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por estar en 6 AM. Gustavo, muy buenos días. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan en Caracol en toda Colombia y fuera del país. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, precandidato todavía no, ¿cierto? No, señor, yo soy No. un colombiano que ama su patria y aquí estamos para servir. Bueno, estamos justo en esa misma tarea usted y yo. Mire, doctor Pinzón, lo primero, ¿qué está pasando con Estados Unidos y esto cómo va a terminar? Ay, Gustavo, a mí esto sí que me tiene con mucha tristeza. Yo fui 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos. Las 2 veces que fui embajador logramos, a punta de gestión, de trabajo con los equipos, lograr más recursos para Colombia siempre. Aumentábamos los recursos, lográbamos que nos dieran más dinero para programas sociales, para programas judiciales, para programas de seguridad, para programas de derechos humanos, para el bien de todos los colombianos. Y yo lo que veo hoy es una relación manejada a las patadas. Es decir, porque es como si no hubiera conciencia de la diplomacia, como si no hubiera interés en beneficiar a los colombianos, sino todo el tiempo es una provocación. Es un lenguaje agresivo, un lenguaje tendencioso, provocador. Y eso lo que está generando, pues obviamente ya es una reacción en Estados Unidos, que a mí sí me duele mucho, pues que terminen afectándose los recursos de Colombia, porque a pesar de que el pueblo americano le da unos recursos a Colombia, pues siempre es mejor que nos den más a que nos corten a la mitad. Nunca nos han recortado tanto. Y todo esto es por cuenta de esa agresividad y de ese tono innecesario. Pero ya entrando en temas de fondo, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, esta justificación a la existencia de la criminalidad y esa validación permanente, incluso al tema de la cocaína, me parece que es una enorme estupidez y un gran error y una infamia con la gran mayoría y los millones de colombianos que son víctimas de esa criminalidad. Entonces, todo esto está empezando a ser ya visto y evaluado allá en Estados Unidos y esto está teniendo esas consecuencias. Lo que yo recomendaría hoy es que haya cabeza fría, que haya prudencia, que haya diplomacia y que se piense en los intereses de los colombianos, no en la conveniencia ideológica del gobierno, sus afines y sus amigos en el exterior, que hoy en día parecen ser los peores amigos del mundo. Colombia ahora siempre aparece muy bien al lado de Hamas, al lado de Irán, al lado de Venezuela, al lado de países que son absolutamente indeseables y que lo único que han hecho es tragedias para sus propios pueblos. Me parece que estamos en esa situación. Exministro, el gobierno está muy optimista con el asunto de la zona binacional con Venezuela. Sin embargo, hay muchísima preocupación, sobre todo en materia económica y de seguridad. Esmeralda, nuestra directora de noticias en Cúcuta, nos compartía hace algunos días la opinión del empresariado, de las fuerzas vivas del norte de Santander, que están un poquito preocupadas con este asunto. ¿Qué podría pasar desde la experiencia de haber sido usted ministro de Defensa con esta zona binacional? A mí lo que más me impresionó, Gustavo, es que la historia no la cuente el presidente de un país vecino y nadie sepa en Colombia ni siquiera que se firmó. Yo les soy honesto, cualquier cosa que se diga es una mera especulación, porque el gobierno de Colombia no consultó a las autoridades, no consultó a la población fronteriza, no consultó a nadie sobre estos temas. Va y firmó un acuerdo. El presidente dictador de ese país que cometió un fraude descarado que el mundo entero conoce y reconoce, es el que viene y cuenta que ahora hay una zona binacional y entonces habla de los departamentos de Colombia, les traza un círculo, unas rayas en un mapa y nadie sabe esto qué significa. Entonces, primero, le queda a uno la sensación de que puede estar en riesgo la integridad territorial. Segundo, nadie puede olvidar que allá en Venezuela actúa básicamente el ELN, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, y que entonces todas estas zonas van a quedar bajo control, dominio y autoridad de todas estas estructuras, porque eso no hay que decirlo formalmente, esa es la realidad práctica cuando no se ha contenido en la situación. Y peor aún, lo que le quieren es importar el desastre económico de Venezuela a nuestras zonas fronterizas. Yo he estado mucho en la frontera, conozco mucho la frontera de arriba abajo, de La Guajira hasta el Guainía, punto por punto,
Y le puedo decir, claro que la gente que está en las zonas de frontera necesita una vida dinámica y es una visión distinta y siempre hay que contar con esa opinión de la gente en Cúcuta, en la región fronteriza, en Maicao mismo, allá en Puerto Carreño. Hay que preguntarle a la gente qué quiere, cómo se hace la relación. Pero esto hecho así, con un gobierno como el de Maduro, que es un gobierno dictatorial, peligroso, con muy malas alianzas, ¿a qué nos va a llevar? ¿A que nos metan a Hezbollah por ahí? Estas son las preguntas que quedan abiertas. Entonces esto puede ser un dulce envenenado, tratando de jugar una diplomacia que en realidad no es ninguna diplomacia, sino que abre la puerta para que termine Colombia, o mejor una alianza Petro-Maduro, quién sabe con qué intereses, porque cuando no hay transparencia, lamentablemente lo único que quedan son especulaciones, dudas y preocupaciones sobre problemas que son reales y que nadie se está inventando. Están ahí, se pueden agravar y es nuestra población la que puede terminar sometida. No puede el presidente jugar con la integridad territorial de Colombia. Eso no puede pasar. Aquí tiene que pronunciarse la Corte Constitucional. El mismo Consejo de Estado habrá sido consultado. ¿Qué dirán las comisiones segundas de Senado y Cámara? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Se sabrá si hay una posición abierta de nuestras fuerzas militares sobre la conveniencia o no de permitir este tipo de situaciones y la ventaja estratégica que esto le da a los distintos agentes criminales en el país? Por Dios, de verdad que no se puede jugar con el pueblo. Eso es lo que a mí me duele, que son puras cosas ideológicas, de poder político internacional, de juegos geopolíticos. ¿Y la gente qué? ¿El colombiano qué? ¿La gente que está en la frontera cómo queda? ¿Y la dignidad y la integridad de Colombia en dónde queda? Esas son mis preocupaciones. No precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, muchas gracias, muy amable. Un saludo especial, Gustavo, un abrazo y éxitos todos. 6:44. Hernando, lo que plantea el doctor Pinzón en materia jurídica es muy importante, de estos acuerdos que no conocemos en detalle y que tienen unos requisitos legales en Colombia. Claro, Gustavo, impuestos además por la Constitución. Y son rápidamente 6 los pasos para mirar ese proceso en detalle. Pues supone, claro, una negociación por parte del gobierno a través del presidente y de la Cancillería en lo que hace de un eventual principio de acuerdo con otro Estado. Pero después de eso no es que esa negociación pueda operar, y lo hay suscrito, que en este caso no lo conocemos, pueda operar automáticamente. Se requiere que ese tratado, ¿no?, junto con el proyecto de ley que lo aprueba, sea presentado en el Congreso por la Cancillería. El tercer paso es que una vez aprobado por el Congreso, ¿cierto?, lo que supone que ese tratado debe ser debatido y aprobado por ambas cámaras, pasa a sanción presidencial como cuarto paso. Y después, como se ha dicho, la Corte Constitucional debe realizar un control que es previo, es decir, todavía no está vigente ese tratado hasta que la Corte no imparte ese concepto. Si la Corte lo avala, ahí sí se puede ratificar y entra en vigor, pero creo que se están volando eventualmente varios pasos constitucionales. 6:45, el escenario de Colombia en el mundo hoy lleno de zonas grises. Prudente a esta hora recordar el mensaje del presidente Petro al presidente de los Estados Unidos, Lisset, sobre inversiones extranjeras. El llamado lo hizo durante la 7ª reunión de ministros y ministras de energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, mecanismo del cual es presidente pro tempore. Petro aseguró que conectará a Colombia con Panamá para transmitir energías limpias y ligar las redes eléctricas de América del Sur con las de América Central generaría oportunidades de negocio cercanas a los $600.000 millones. En ese punto, el mandatario le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumarse a la iniciativa e invertir ese dinero en Colombia. Yo le digo a Trump, hermano, piensa en negocios, business, time is money. Time is money, nos queda un año. ¿Cómo se le ocurre dejar guardado el billete? Marx le enseñó, bueno, no debe haber leído a Marx, pero le pueden explicar. Marx enseñó que billete guardado es disminución de la ganancia. Incluso aseguró que si Estados Unidos no se suma, China podría entrar en la ecuación. Cada segundo que el billete está guardado, es diferente atesorar a tener capital. El dinero no es capital en sí mismo, papel. Es capital si compra fuerza de trabajo y si compra máquina. ¿Y entonces qué está esperando? ¿Un billete guardado, atesorado? ¿O está esperando que los chinos lo hagan?
Pues yo sí le digo a Xi Jinping, hermano, si Trump no quiere, pues hágalo usted, pero alguien tiene que hacerlo. Nosotros estamos dispuestos. Según el mandatario, la negociación sería de tú a tú, ganando los gringos porque van a vender toda su producción descarbonizada. Finalmente dijo que llevar la energía limpia de la región a Estados Unidos ayudaría a resolver el problema de la migración. Y el final, Lisset, de este viacrucis de nuestra relación con Estados Unidos en materia de ayudas y en materia comercial, y lo que hemos comentado esta semana de la decisión del Congreso de los Estados Unidos, pues llega con ese comité de asignaciones del Congreso de ese país que aprueba ya ese presupuesto para el año fiscal 2026, que supone un recorte en los fondos de ayuda, como hemos comentado estos días en 6 AM para Colombia, de casi el 50%. Los fondos para el desarrollo económico y para la parte social, tan importantes para Colombia, los principales afectados. Vamos con los detalles a Washington. Aquí está Diana Castrillón. Gustavo, los fondos asignados para Colombia en el año fiscal 2026 hasta el momento son de $208 millones. Esto es una reducción de casi el 50% en comparación con los casi $400 millones asignados para nuestro país en 2025. Ahora bien, la propuesta del Comité de Asignaciones, un comité bipartidista, incluye $103 millones para el control internacional de narcóticos, más de 38 millones para programas de financiamiento militar y 67 millones para programas de seguridad nacional. Este último rubro es una nueva propuesta de los republicanos tras el desmantelamiento de USAID o USAID, la agencia que manejaba exclusivamente los fondos para el desarrollo económico y social asignados para Colombia. Algunos programas se mantienen bajo esta nueva figura, específicamente los de inversión en seguridad nacional. Este cambio supone una reducción del 67%, mientras que la asistencia para narcóticos y financiamiento militar tuvo una reducción del 23% con respecto a lo asignado para este año. El congresista Mario Díaz Balar, quien encabeza el comité, entregó detalles y las razones de este recorte. A propósito de la destrucción de la relación que Colombia ha tenido con los Estados Unidos, es el presidente Petro que está tomando esas decisiones y vemos acá que el Congreso, incluyendo los que son parte del comité a favor de Colombia, están altamente preocupados, no por Colombia, sino por la actitud del presidente Petro. Este proyecto de ley deberá ahora pasar a votación a plenaria en la Cámara y luego en el Senado para hacerse realidad. El Congreso de Estados Unidos entra en receso a partir de mañana, un receso de un mes, y regresará en septiembre para la votación en ambas cámaras. Diana, gracias. Diana Castrillón en Washington. Alejandro, su lectura de este recorte. Gustavo, esa propuesta del Comité de Asignaciones de la Cámara va mucho más allá de ser un tema presupuestal o económico. Es una clara decisión política del Congreso frente a las políticas del gobierno de Colombia que están afectando la relación con Estados Unidos. Lo que está en juego con esta decisión es el respaldo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, que hay que decir ha sido fundamental, esencial en la relación estratégica que ha tenido Colombia con Washington durante más de 2 décadas. Ha sido una relación que ha trascendido partidos, que ha trascendido presidentes en ambos países durante ya muchos años. Ahora, más allá de este mensaje político donde pues mencionan el deterioro de la seguridad, la erosión del Estado de Derecho, pues este recorte fuertísimo, si se aprueba así, pues va a tener un impacto muy grande en las regiones del país. Hay que mencionar que se recortó la ayuda no militar, porque la ayuda antidroga al apoyo al ejército y a la policía sigue intacta. De los 410 millones de dólares asignados en el 2025, pues se pasó a 209, la mitad, y los más afectados pues va a ser el desarrollo territorial, el tejido social en muchas regiones apartadas de Colombia y afectadas por la violencia. Esa ayuda pues le llegaba a cientos de organizaciones, colectivos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, emprendedores, y ahora pues reducida a la mitad pues le va a abonar sin duda el terreno a los actores armados que además pues, están extendiendo todos sus tentáculos y su control territorial por el país lamentablemente. Por eso es clave que el gobierno y todos los distintos sectores de la sociedad, los empresarios, y las ONGs pues busquen la manera de evitar esta reducción tan drástica, porque los más afectados van a ser sin duda los más vulnerables y las regiones más apartadas de Colombia que más lo necesitan. Toda la razón, Alejandro.